la luna. Yo creo que ahora sí, listo. Entonces en la ocasión anterior, pues habíamos empezado a ver los procesos de transformaciones no rígidas porque cambian la forma de la función porque la distorsionaban. Entonces vimos la transformación vertical y vimos algo de la transformación horizontal. La idea es que hoy vamos a hacer unos ejercicios de repaso de eso y empezamos temas nuevos si el tiempo nos lo permite. Entonces, hoy estamos a 7. 7. Listo. Y pues aquí está la carreta. Entonces, vamos a ver qué implica la compresión vertical. Entonces, aquí me dan esta gráfica. Me dan la gráfica. Entonces me dan la siguiente gráfica, la gráfica de PDT. Es esta. Y me preguntan cuál sería la gráfica de Q de T es igual a 2PT. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué transformación se da para ese caso. Entonces lo que les decía, vean la gráfica de PDT. ¿Cierto? Y esta que es la original, lo que me dicen es que coja esa gráfica, multiplíquela por 2 y obtenga esta que le habían puesto por nombre Q de T igual a 2PT. Entonces les voy a mostrar, muchachos, porque es un estiramiento. Entonces, si ustedes ven, esta cumple exactamente esta fórmula. Piden que la función cambia multiplicándose por una constante C mayor que la unidad por f de x. O sea que aquí tendríamos C igual 2 y lo que estamos teniendo es que la función se cambia de f de x a C por f de x. Y esto pues lo conocemos como un estiramiento vertical. Entonces aquí lo que se da es un estiramiento vertical. Entonces, ¿qué significa, muchachos? Que todos los puntos de esta función, todos se van a multiplicar por 2. Pero pues la idea es que vamos a ver más exactamente los puntos como más importantes de esta que es PDT. Entonces, recordemos que tenemos T
P de T. Y aquí vamos a hablar de Q de T, que es 2 veces P de T en esta columna. Entonces vamos a coger puntos de importancia. Por ejemplo, aquí este punto, este sería el punto 0,1. O sea que cuando T es 0, P de T vale 1. Este punto de aquí sería el punto 3 en X, 3 en Y. O sea que cuando este vale 3, hagámoslo de otro colorcito para que se note más claro. Si ustedes ven aquí, este vale 3. Vamos este de aquí. Este sería ordenadas 6,2. Aquí cuando este vale 6, este vale 2. Y finalmente, pues pongamos este azul clarito, este sería el punto X7, Y0. O sea que cuando este vale 7, este vale 0. Ahora, ¿qué significa 2P de T acá? Pues básicamente lo que ustedes pueden ver, muchachos, es que todo lo que viene de P de T se va a multiplicar por 2, o sea que este punto quedaría 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, perdón, dice que 3 por 1, 3 se está multiplicando por 2, entonces quedaría 3 por 2, 6, 2 por 2, 4 y 0 por 2, 0. Listo. Hasta aquí, muchachos. Entonces lo que vamos a tener es que para esta gráfica, este punto de aquí va a estar relacionado con el punto 0,2. Este punto de aquí va a ser el punto 3 en T, 6. Este punto de aquí que está en rojito va a ser el punto 6,4. Este punto de aquí pues va a ser el punto 7,0. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reubico estos puntos aquí, ¿qué es lo que uno suele hacer? Los voy a reubicar acá. Entonces, pillen lo que pasa. Cuando vale 0, este punto vale 2, o sea que ya la gráfica quedó acá este punto. Cuando este valía 3, aquí ya quedó este arriba en 6. Cuando este valía 6, este ya quedó en 4. Y cuando este valía 7, este quedó en 0. Entonces, todos los puntos de aquí, uno los estaría multiplicando por 2. Eso significa una operación de alargamiento. Entonces, si yo hiciera esa gráfica, lo voy a hacer aquí como de anaranjadito, sería algo de esta misma forma, pero como más estiradito. Entonces, fíjense, muchachos, que el efecto es como si esta función se hubiera cogido y la hubieran cogido aquí a las greñas y la hubieran estirado, ¿cierto? Porque cada punto se movió. Listo. De hecho, pues si ustedes ven aquí al final esta gráfica, se va a ver acá, y la versión estirada, que es la que yo dibujé naranjadito coincidencialmente también, pille que es la versión de esta misma. Ay, muchachos, no cuadro bien la figura.
me quede igual de ancho de los ejes. Donde observen que aquí se dio, pues, que esta era P de T y esta era Q de T igual a 2 por P de T, donde este C es igual a 2, mayor que 0, y como C es igual a 2, fíjense que fue un alargamiento o estiramiento vertical. Listo. Muchachos, miren bien lo que hice para que entiendan. No es que tenga que multiplicar cada punto, sino que en realidad el efecto en la gráfica es como si la jalara, como si la estirara. Eso significa, listo. Entonces, para hacer como el bosquejo de una gráfica, con que cojan y multipliquen 2 o 3 puntos en posiciones especiales y ya tratan de bosquejar la gráfica y listo. Eso es todo. Este es el resultado, listo. ¿Alguna duda? No, profe. Listo, que sigamos. Pillen aquí este que es el caso de una compresión. ¿Y por qué se da la compresión? ¿Cierto? Entonces, me dicen, a partir de la gráfica, y igual a x cuadrado, tenga, entonces voy a poner la gráfica, eso voy aquí a abrir el Desmos. Ah. Esta es la gráfica que ya la conocíamos. Recuerden, puntos importantes, sobre todo en la gráfica, cuando tengan en cuenta, recuerden, esta era la gráfica de la función cuadrática. Que si la observamos, está por acá arriba, en la forma. Listo. Y pues, recuerden que puntos importantes eran este de aquí, solo me va a basar en 2, y este de aquí, que son como valores enteros. Y que aquí estaba el 1, aquí estaba el 2, aquí estaba el -1, también caía en 1, simétrico, y aquí estaba el -2, que cae acá. Listo. Entonces me dicen, uno, graficar los puntos y igual a x cuadrado y obtenga y igual a 2x cuadrado.
Entonces recuerden, la gráfica donde empezamos fue en x cuadrado. Y si ustedes ven, para lograr ese 2x cuadrado es porque aquí, perdón, creo que el 2 está al sí. Es porque esta x de aquí se reemplazó por 2x, ¿cierto? Esta x. Recuerden que cuando sucede eso, lo que yo tengo es que se da esto. Entonces, si ustedes ven aquí, lo que sucede es que en la función original se reemplazó esta x por 2x y este fue el efecto. Ahora hay que mirar cómo es esta c. Para este caso, c es igual a 2. Y recuerde que cuando se daba esto, lo que sucedía era una compresión horizontal. Listo, es decir que la gráfica se retrae así. Entonces eso en términos de esta gráfica, ¿cómo o qué implicaría? La voy a hacer aquí, más o menos. Y recuerden los puntos importantes. Entonces, compresión horizontal es que cada X de aquí, cuando yo hablo de compresión horizontal, es que cada punto X de la gráfica se divide por C igual 2 en este caso. Es decir, muchachos, la nueva gráfica va a ser, si cojo este 1 y lo divido entre 2, pues esto me va a dar 0.5. Y si cojo este menos 1 y lo divido entre 2, esto me va a dar 0.5. Entonces este se movió hacia, de hecho voy a poner esto en verdecito, hacia acá. Lo mismo, si ustedes cogen este 2 y lo dividen entre C, que es 2, entonces este punto 2 dividido 2 se movió para acá. Y este punto que es menos 2 dividido 2 se movió para acá. O sea, todos estos puntos que fue hacia donde se movió mi gráfica, mis puntos, toda la gráfica nueva, va a ser el resultado de dividir cada punto del eje X por 2, que era el valor de C. ¿Listo? Entonces la gráfica resultante, muchachos, va a ser esta misma, pero más estrechita. Está más fea este pucha, pero digamos que la intención es la que vale. Listo. Entonces, si esta función era f de x igual x cuadrado, esta de aquí va a ser 2x cuadrado, donde se cambió x por x cuadrado. Y si elevara esto al cuadrado, entonces sería 2 al cuadrado, que es 4x al cuadrado. Entonces esto es lo que conocemos compresión, como compresión. O en el fondo, pues también puede ser un estiramiento vertical, donde se multiplica la función f de x cuadrado por 4. Miremos aquí el efecto. Entonces, miren aquí lo que yo hago. Y igual a
2x cuadrado. Listo, pillen así. Y pillen con el 2. Entonces la gráfica se comprimió. Y de hecho, pues si ustedes observan bien, a ver si logro coger los puntos como más detallados y poner así. La gráfica resultante, aquí sí se ve mejor. Pillen que esta roja esta azul fue y igual a 2x cuadrado, donde cada punto de estos, pillen 1, 1 y 4, 1, que fueron como los que me bosquejaron la gráfica principal. Lo mismo aquí. Se movieron hacia aquí. De hecho, eso lo hacen todos los puntos. Todos los puntos en X se dividen por 2 cuando hay una compresión horizontal. Por eso aquí pues tenía que de aquí en las coordenadas X fue el resultado de dividir por 2. Entonces fue esto de dividir la coordenada X, que en este caso era menos 2 por 2. Aquí sería dividirla por 2 también. Aquí dividirla por 2 también. Y aquí dividirla por 2. Por eso aquí que está en coordenadas, aquí quedó en 1. Listo. Hasta ahí, muchachos, eso es compresión horizontal. ¿Alguna duda? No, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer la otra. Está difícil. Pues estos muchachos, pues es como para cuando les dé un bosquejo, pero así que uno que les diga yo que pónganse a graficar y eso, por ahora no creo. Porque luego vamos a ver técnicas de graficación y eso, pero sí es importante que lo sepan, muchachos. Listo. Entonces aquí, igual si tienen alguna duda, tranquilos, no me traguen entero. Pregunten, muchachos, que uno a veces por timidez lo pregunta y uno es como el embalado. Pillen este. Y igual a un medio de x cuadrado. Entonces sería algo así. Entonces recuerden que la función original era x cuadrado. Y aquí pues yo tenía que llegar a un medio de x cuadrado. Pillen esta forma que está aquí en nuestro resumen. Pillen esto. Si ustedes ven, acá se aplicó esta expresión. Pillen que aquí es como si uno estuviera multiplicando esto por 1 sobre c. Píllenlo acá. Y si ustedes ven aquí, esta cosa, 1 sobre c es igual a un medio. Por lo tanto, pues es fácil ver que este de aquí
Por dicho, si espejo, llego a la conclusión por comparación de que C es igual a 2. Listo. Entonces lo que les dije, ¿esto qué significa? Que aquí estoy multiplicando por 1 sobre C, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que según esta gráfica hay una compresión vertical. ¿De cuánto? De C igual 2. ¿Aquí qué significa? Que cada punto de la gráfica x cuadrado se va a multiplicar por un medio, o lo que es lo mismo, pues se va a multiplicar por 0.5 o dividir por 2, sea como se tome el caso. Entonces ustedes nuevamente pues se van acá, voy a coger esta, voy a pegar acá. Permítanme, muchachos, pero regálenme un momentico. Entonces, permítanme, yo borro todo esto. Entonces, recordemos los puntos más importantes. Está este. Está este, que eran como los que me permitían hacer el bosqueo. ¿Cierto? 1, 4, 2, 4. Entonces, aquí lo que uno hace es, como la compresión es vertical, lo que se hace es dividir, no multiplicar, dividir cada coordenada y de la gráfica por C igual 2 en este caso. O sea, dividirla por 2. ¿Y por qué dividir? Porque fue una compresión. Si fuera un estiramiento, era multiplicar. Listo. Aquí, a diferencia en el caso de la X, pues cuando está así es porque esto se divide por C, que la compresión fue horizontal. La compresión horizontal es multiplicando. La compresión vertical es dividiendo. Listo. Entonces vamos a mirar. Entonces, si yo cojo, que les decía, divido cada punto de Y por 2, entonces sería coger este punto de aquí, dividiendo este 4 por 2. Entonces este punto es como si se desplazara para acá, ¿cierto? Porque se dividió por 2. Lo mismo acá. Este punto de acá, que estaba en coordenadas 1, pues se desplazaría a 0.5, porque se dividió por 2, que era el valor de C. Lo mismo acá. Y lo mismo acá. Entonces aquí la gráfica sería la siguiente. Entonces sería
cogería uno y uniría los punticos. Más o menos. Sino que acá me quedó muy fea. Entonces, si esta es la gráfica de y igual a x cuadrado, esta de aquí sería y igual a 1/2 de x cuadrado. Que esto también se puede interpretar como una compresión vertical o un estiramiento horizontal, como se quiere interpretar. Entonces, observemos el efecto. Píllenlo aquí. Y igual x cuadrado. Esta era la gráfica. Y esto, vamos a ocultar esta, respecto a la original, era 1 dividido 2. Entonces, pille que esto es, o se comprimió verticalmente, o sea, se apachurrió, o se estiró horizontalmente. Cualquier sea el caso. Listo, como se haya interpretado de tal modo pues que la gráfica, poner un poquitico más clara, sería esta. Entonces recordemos, esta de aquí era la original. Y igual x cuadrado. Y esta pues fue la gráfica que se comprimió verticalmente. Lo que les decía, cada coordenada y de aquí, en este caso, pues observen, se dividió por 2. Por eso, pues, se dividió por 2, porque recuerden que este C era igual a 2. Listo. Entonces, por eso se trasladó así. Las coordenadas X no pasaron para nada. Entonces, si ustedes ven, es como aplastar verticalmente esta, por eso se ve hacia abajo. O también, pues, podría decirse que cuando aplasto verticalmente, hágase cuenta que estiro horizontalmente. Que de hecho, pues, si ustedes ven aquí en las notas de clase, aquí me habla de esto como hacer una compresión horizontal en un caso y un estiramiento vertical. ¿Por qué? Porque una compresión vertical implica un estiramiento horizontal. Pillen que es como si yo abriera más la abertura de la gráfica roja. Listo. Entonces eso es lo del estiramiento de la compresión. Listo. Profe, Hola. me hace el favor y me muestra la gráfica de arriba. Sí, claro. Esta. O más para arriba. Esa. Listo. Claro que sí. Ya, profe, gracias. Con mucho gusto. Listo. Entonces ya vimos el porqué esas gráficas. Ahora observen aquí esta gráfica que implicó y por qué aquí hubo una compresión. Entonces, voy a tirar que el enunciado se parece mucho a este.
Entonces me dicen esto. La gráfica de PDT se muestra a continuación, ¿cierto? Y me dicen cómo sería la gráfica de R de T igual a P de 2T. ¿Listo? Entonces, recordemos, muchachos, que si yo tengo la gráfica de P de T, si yo hago esto, cambiar P, pero en vez de T, ya lo que voy a tener es, si ustedes ven, en vez de T voy a tener un T por 2. Entonces, la forma que tengo dentro de mis procedimientos de estiramiento y compresión se puede observar acá. O sea que aquí lo que tengo es, si ustedes ven, un valor C igual 2. Y pillen cómo está. Entonces este es un evento de coger la gráfica y comprimirla horizontalmente. C igual 2. Listo. Entonces, la palabra compresión, ¿qué implica? La palabra compresión implica, uy, pucha, implica divida. La palabra horizontal significa lo que hay en el eje X. Los puntos del eje X. ¿Por quién? Por C igual 2, o sea, por 2. Divida todos los puntos de X por 2. Entonces, nuevamente, pues voy a aprovechar esta tabla que tenía por aquí atravesada. Y la voy a volver a traer acá. Yo creo que la gráfica era exactamente igual aquí. Aquí era donde cambiaba. Lo que les decía, esto significa que C es igual 2. Y habíamos dicho que esta era la versión comprimida horizontalmente en 2. O sea, divida los puntos X por 2. Listo. Divida puntos X por 2. Entonces, tomemos la gráfica acá.
Entonces, el primer punto era el punto 0,1. Que es el mismo. Este punto era el punto 3,3. Este punto rojito era el punto 6,2. Y finalmente este puntico era el punto 7,0. Entonces recuerden esto, divida los puntos X por 2, o sea que el resultado de la gráfica va a ser coger, como es una compresión horizontal, escoger cada uno de estos puntos de aquí y dividirlos por 2. Entonces 0 dividido 0 da 0. 3 dividido, perdón, 0 dividido 2 da 0. 3 dividido 2, eso me va a dar 1,5 o 3 medios. 6 dividido 2, eso me va a dar 3. Y Profe, 7, espérate. sí, Yo no le estoy entendiendo esa parte. a lo que decía aquí. Esto es compresión horizontal, ¿cierto? Compresión horizontal por 2. Entonces, ¿qué significa? Que todos los puntos de X se van a dividir por 2. ¿Cuáles son los puntos en X? Estos de aquí. Y esos puntos, si usted ve, todos, 0 dividido 2 da 2, 3 dividido 2 da 1,5, 6 dividido 2 da 3 y 7 dividido 2 da 3,5. ¿Por qué? Porque como es compresión horizontal, entonces todos los puntos X de la gráfica se dividen por, en este caso C igual 2, que era el que habíamos deducido de acá. Listo. ¿Sí se entiende, compañero? ¿O alguna duda? Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí, dividiendo todos los puntos de la gráfica por 2. ¿Sí se entiende? ¿Alguna duda? ¿O necesitan que les repita alguna cosa? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, sí. Esto en un caso real, ¿cómo se utilizaría? Pues en la vida práctica. No, pues, o sea, en la vida real, pues lo que uno hace es, pero analizar funciones, el comportamiento, si crece, si decrece, como cuando hablan de que la gráfica sea plana o se achata o se estira. Pero así, no, esto es como muy de cálculo, como qué es lo que pasa, esto es qué es lo que le pasa a una función si yo multiplico la función por un número. Más que todo es por eso. Pero en la vida real la interpretación depende de la carrera. Esto es muy genérico. Listo, profe. Esto, mano. ¿Alguna otra duda? Entonces vamos a poner los puntos. Entonces este punto recuerden que resultó siendo... ay, este punto resultó siendo el punto aquí 0,0. Perdón, 0 en X. Ay, pucha, perdón.
Esta parte es para el punto X. Aquí se me fue. El punto Y, para estos, queda exactamente igual. Entonces, es compresión vertical. Este punto Y queda igual. O sea que aquí sería el punto 1 acá, ¿cierto? Este 1 acá. Este 3 acá. Este 2 acá. Y este 0 acá. O sea que el punto aquí asociado es el punto 0,1. El punto aquí asociado sería el punto 1,53. El punto acá asociado sería el punto 3 en X, 2 en Y. Y el punto aquí asociado en esto sería 3,5 en X y Y en 0. Fíjense que los Y quedan exactamente iguales. Entonces, fíjense por qué se ve que se comprime. Porque este, por ejemplo, quedó en la misma parte. Pero este quedó en coordenadas X 1,5, coordenadas Y igual. O sea que este se movió, por así decirlo, hacia acá. ¿Y por qué se movió hacia aquí? Porque se dividió la coordenada X por 2, que era el valor de C. Observen este aquí. Fíjense que aquí estaba en 6, pero aquí quedó en 3, o sea que este punto quedó acá en la mitad. ¿Y por qué? Porque se cogió la coordenada X y se dividió por 2. Listo. Y aquí, este que estaba en 7, fíjense que quedó en 3,5. ¿Por qué? Porque se cogió la coordenada X y se dividió por 2. Entonces la gráfica sería, más o menos, sigue el mismo bosqueo, se va por acá, luego baja por acá y luego baja por acá. O sea, es la misma gráfica, pero comprimida horizontalmente, que es, en resumen, lo que se muestra aquí. Fíjense que este punto quedó igual, pero este que estaba en 3 ya quedó en 1,5. Como se puede ver, este punto que estaba en 6 ya quedó acá en 3 y este punto que estaba en 7 quedó en 1,5, pero quedó fue debido a eso, listo, a que se dividieron los puntos cuando se comprime, se dividen los puntos en X por el factor de compresión, listo, y eso es todo, muchachos. Pero la idea es que a uno no le toque hacer tanto estas divisiones, sino que uno ya más o menos a ojímetro hace el bosqueo o el borrador de la gráfica. Listo. Entonces miremos eso acá. Pillen aquí. Vamos a ver estos ejemplitos. Sí, como para reforzar todo esto. Entonces me dan esta gráfica. Yo creo que esto quería.
Listo, me dan esta gráfica. Dada la gráfica de f de x, ¿cómo queda g de x en términos de f de x? Esa es la pregunta. Entonces, la primero que hay que hacer es distinguir el tipo de transformación. ¿Qué transformación se hizo aquí, muchachos? Si ustedes ven así más o menos. Con g respecto a f. ¿Cuál transformación se hizo? Estiramiento vertical, horizontal, compresión horizontal o vertical. Según lo que Pero acabamos yo creo que estiramiento horizontal, no sé, no estoy seguro. Pillen de dónde partí. Partí de esta. Partí de esta. La idea fue que partí de... Mi punto de partida es, según el enunciado, es f de x. Y la idea es llegar al g de x. Si mi punto de partida es este, o sea, esta es la función con la que empecé, entonces estiramiento, compresión, como el resultado es g. Compresión. Exacto. Entonces recuerden que la compresión implica que f de x se va a cambiar por f de cx. La pregunta es, ¿cómo obtengo ese c? Entonces, tipo de transformación sería compresión horizontal. Entonces recuerden que la compresión horizontal implica que por horizontal significa el eje X y por compresión significa que los puntos del eje X son divididos. Si fuera estiramiento, fuera multiplicación. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven este punto de aquí, se trasladó aquí. Este punto de aquí tiene coordenadas en X6 y en Y4. Este punto de aquí, ¿qué coordenadas tiene? Según la gráfica. En X2 y en Y0. En X2, ¿en Y4? Ay, ve, profe. No, no, sí, X2 y sí, 0, ¿no? Y. X2, Y. Y0 sería acá. 4, profe, claro, lo estaba haciendo, era la de la rayita. Ah, eso sí. Entonces pillen que me voy a centrar en lo del eje X. Entonces el 6 por quién lo tengo que dividir para que me dé 2. Según eso. O 6 dividido 2, ¿qué me da? 3. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Que cada punto de aquí se está yendo por 3. Si usted pilla este de aquí, voy a dibujar aquí. Estas son coordenadas 4,4. Y este se mueve aquí. Y si usted divide este 4, porque es compresión horizontal, entre 3, eso da... ¿Cuánto da? 4 dividido 3. 4 dividido 3 está una vez, sobra 1, 1, 3, 3. 1.3,4. ¿Por qué? Porque aquí se dividió por 3, que significa que el valor de C es igual a 3. Luego, aquí lo que se obtuvo es que esto va a ser f de 3x.
porque acabamos de hallar el c, que era 3. O sea que la función, si esta es f de x, esta función que está en naranjita, g de x es igual a f comprimida 3 respecto a x. O sea que la respuesta es que g de x es igual a f de 3x. Listo. Y esa es la respuesta. ¿Alguna duda, muchachos? Entonces piden que es mirar bien el tipo de gráfica que se muestra aquí y tener en cuenta esto de acá. En este caso, pues, compresión vertical o horizontal, que son los ejercicios que estamos realizando. Listo. ¿Alguna duda? Profe, Señor, voy de camino a la casa, trabajo a la casa, voy a salirme un ratico yo. tranquilo, tranquilo, hermano. Hágale. Listo. Entonces, vámonos para que sí. Pues, a ver si hagamos esto y lo suelto para que sigan estudiando, para que se vean el partido los que pueden. Es el partido hoy. Sí, profe. Sí, profe. Ay, Dios. Aquí puse la gráfica f de x para bosquejar esta gráfica. Entonces la f de x, muchachos, expliquen que aquí ya, siempre muchachos, vamos a partir de esto. Entonces, esta es la gráfica. Poner aquí abajito para que hagamos el bosquejo. Entonces aquí, si ustedes ven, hay varias transformaciones. Entonces empecemos por pasos. Entonces me dice, ve, la gráfica de f de x es esta. Y lo que me piden es cuál es la gráfica de f de 1/2 de x más 1 menos 3. Listo, es esta. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces recuerden, muchachos, que vamos a partir de la gráfica de f de x. Y nuestro objetivo es llegar al final a esta gráfica. Listo. Digamos que esta grafiquita la vamos a llamar la gráfica 0. Listo. Entonces la primera transformación que se hace sobre esta gráfica que vimos que era la gráfica 0 es, yo necesito lo hago por pedacitos. Si ustedes ven aquí, este f de x se está multiplicando por 1/2. Entonces fíjense que aquí lo que se hizo es coger x y se multiplicó por 1/2. Por comparación, muchachos, esto es lo mismo que tener 1 sobre c, ¿cierto?
Es decir, que aquí la gráfica, pues, si esto es 1 sobre C, es porque este pedacito, más específicamente este de aquí, es C igual 2. Y por lo tanto partimos de una gráfica en la cual yo tenía un f de x de otro color. Y se reemplazó por un f de x de 1 sobre c de x. Cuando sucede esto, que es cambiar x por 1 sobre c de x, recuerden que esto es lo que llamamos un estiramiento horizontal de c igual 2. ¿Cierto? Entonces recuerden. ¿Por qué estiramiento horizontal de 2? Porque pillen la forma aquí puesta. Se las pongo. Estiramiento horizontal de 2. Entonces, ¿qué significa? Recuerden, un estiramiento, entonces palabras claves. Estiramiento significa multiplique horizontal significa todos los puntos de x por 2. Multiplique todos los puntos de x por 2. Entonces, la primera gráfica es coger y va a multiplicar la coordenada x de este por 2. 2 por 2, 4. 2 menos 2 por 2, menos 4. Y 0 por menos 2, pues, perdón, 0 por 2, 0. O sea que la gráfica aquí, para esa primera transformación, que es esta, voy a poner rojito, sería esta de aquí. Este sería el resultado. Listo. Pero todavía no he llegado al final, muchachos, porque aquí me dicen, ve, fuera de eso, acá, en esta gráfica, se está haciendo lo siguiente y es, se está sumando 1, pero ¿a quién? Se partió sobre este. Y pillen que dijo, se sumó 1. ¿Y esto qué significó, muchachos? Que esta expresión de aquí, voy a poner en azulito, se partió de este pedazo. Háganse de cuenta que eso es el f de x, ¿cierto? Todo este pedazo porque permanece igual, pero se cambió por f de x más c. O sea, aquí está lo mismo, pero pillen que aquí está más 1. Es decir, que este 1 es c. Y recuerden que cuando tenemos esto así, esto es un desplazamiento horizontal de a la. Entonces, recordemos que cuando este signo es más, significa a la izquierda. A la izquierda de 2. Perdón, de 1.
que es el que está aquí. Recordemos eso. Ay, madre. Muchachos, que aquí esta vaina se me odió. Muchachos, que... Ay, Diosito. Miren, yo cierro esto y lo vuelvo a abrir. Con razón no veía nada. Listo. Y... Uy, sí. Miren acá, muchachos, aquí al principio, cuando vimos estas transformaciones, pillé que esa era transformación hacia la izquierda, sumándole C. O sea que coja esta gráfica que yo ya llamé la gráfica 1, y este resultado lo va a llamar la gráfica 2. Entonces escoja la gráfica 1 y mueva la 1 a la izquierda. O sea que mover la 1 a la izquierda significa que cada punto de esta se mueve 1 a la izquierda. Aquí este quedaría acá, este quedaría aquí y este puntico aquí quedaría acá. Entonces esta sería la forma 2. Listo. Entonces recuerden, esta forma 0 es f de x. Esta forma 1 es f de 1/2 de x, estiramiento horizontal. Y esta forma 2 era la 1, x1/2, movida 1 a la izquierda, listo. Pero todavía no ha llegado a la forma definitiva. Y la forma definitiva es... si ustedes ven aquí, coja esta de acá y quítele 3. Eso era lo que faltaba aquí, ¿cierto? Y de acá, quítele 3. Y de hecho, pues, si ustedes ven aquí, la gráfica está, aquí se le quita 3. Entonces, recordemos, esa otra la voy a hacer rosadito, que es la forma final. Aquí lo que se hizo fue coger f de x, o sea, f de x es esta misma, y lo que se hizo fue a esta, que es todo esto, se le quitó 3. Y recuerden que cuando a esa f de x se le quita 3, lo que yo estoy diciendo es que en este caso c es igual a 3, y esto significa que es abajo. O sea que esto sería c igual 3, negativo sería un desplazamiento hacia abajo de c igual 3. Listo. ¿Por qué? Pues recordemos aquí el resumencito. Pillen desplazamiento hacia abajo. Si f de x lo cambio por f de x menos c, es la gráfica desplazada hacia abajo. Entonces, recuerden de cuál gráfica parto, de esta verde. Y voy a obtener el desplazamiento hacia abajo, que es coja 3 puntos críticos y muévalos hacia abajo. Entonces este baja 3 hacia abajo. Este aquí que está en -1 baja 3 hacia abajo. Y este que está en -1 baja 3, este que está en 0 baja 3 hacia abajo, y la gráfica es más o menos esta.
Y esta sería la gráfica resultante que decimos que es la gráfica 3, que sería f de 1/2 de x más 1 porque se movió a la derecha, bajado en 3. Listo. Esta sería la gráfica resultante final. Listo. Miremos el efecto para que se vea más bonita pues en esta otra cosa para que miremos en Desmos como que. Entonces la gráfica, la C sería sí, aquí está. Listo, esta sería la gráfica. F de X. Va a tener la primera transformación, que es F1 de X. ¿Cierto? Esa F1 de X va a ser, recuerden que sería F de 1/2 de X. Entonces piden que es la versión multiplicada por 2, abierta en 2, estiramiento horizontal. Luego, la F de 2 X es la anterior, que era F1 X, pero recuerden que es movida 1 a la derecha, que era esta otra que está en verde. Y finalmente la tercera transformación con la que llegamos a F3, que era f de x igual a f2 de x es hacia abajo. Listo, ahí está. Entonces, aquí están las tres transformaciones, las voy a poner para que se vea más bonito. Estas gráficas feas pues quedarían esto. Entonces, esta rojita es la que llamamos 0, que es f de x, ¿cierto? Esta azulita es la que llamamos 1, que sería f de x es f de x, pero recuerden que aquí estaría multiplicándose por 1/2 adentro, lo que era el estiramiento horizontal, ¿cierto? Luego, esta de aquí, que era la que llamamos 2 por gráfico, era esta de aquí, que era f de 1/2 de x, pero en este caso, pues, se le había sumado 1. Y ese 1 que se sumó era el que generaba la compresión, el desplazamiento hacia la izquierda. Listo. Y finalmente esta poner, no sé, voy a poner este rosado porque no veo el morado, entonces sería, la gráfica 3 sería esta que era 1/2 de x más 1, pero a esa se le restó 3, donde esto implicaba el desplazamiento vertical. ¿Listo? Entonces, pillen, estiramiento de esta rojita.
Esto se llama el estiramiento. Por eso se llegó al azul. Luego, de acá hacia acá, dice que se hizo un desplazamiento horizontal. A la izquierda. Y finalmente aquí, a partir de esta, se llegó a la final donde se hizo un desplazamiento vertical hacia abajo. Listo. Eso es pues lentamente. Ya la idea es que nos ahorremos tener que hacer todo esto y mirar de una cómo deducimos la gráfica. O sea que el resultado final al hacer todo eso fue simple y llanamente, muchachos, esta gráfica. Listo, donde si esta es f de x, esta de aquí va a ser f de 1 medio de x más c, más c no, más 1 menos 3. Listo. Llegó a ese resultado después de aplicar esas tres transformaciones. Eso fue el paso a paso. Listo. Todavía hay tiempo. Entonces, pillemos estas para acabar. Entonces, bueno, ¿alguna duda acá, muchachos? Listo. Entonces vamos a graficar estas que sí ya son más sencillitas. Dicen grafique esta. Listo. Entonces, miremos cómo llegar a esto. Entonces, primero es distinguir la gráfica original, ¿cierto? Entonces, como siempre, la gráfica original es esta. Listo, entonces quedaría. Es de la forma f de x igual a raíz de x, que es la función raíz cuadrada. Que recuerden que dentro de nuestro catálogo de funciones, pues esa función raíz cuadrada tiene una forma y es esta de acá. Entonces siempre vamos a partir de esa función original y vamos a ir haciendo la gráfica por pedacitos. Entonces,
Listo, entonces recordemos que vamos a partir de la original. Y vamos a ver solo lo que implica. Recuerden a dónde tenemos que llegar. Nuestro objetivo es llegar a menos 3 raíz de x menos 1. Entonces, ¿qué quieren que haga primero? ¿Qué se les ocurre que puedo hacer? Si tengo x como sigo. ¿Qué implica multiplicar por 3 esta función? Implica tener aquí raíz de x y esto es c igual 3. Recuerden que cuando la función se multiplica por un número, c igual 3, recuerden que aquí lo que tenemos es un estiramiento vertical de c igual 3. Entonces, como el estiramiento es vertical, lo que se hace es que se multiplica todos los elementos de y, porque es vertical, por el 3. Entonces, por ejemplo, aquí que tengo el 1, si lo multiplico por 3, esto estaría aquí, esto estaría aquí. El hecho es que la gráfica queda como más abiertica. Entonces, la idea es bosquejar eso que esté como más abiertico. Entonces, y esta es la gráfica que hasta el momento tengo aquí chuleadita. Listo. Cambiemos la gráfica 1. Listo. Ahora, tengo 3, pero me falta obtener el menos. ¿Qué significa eso? Que lo tengo que multiplicar por 3. Y eso si se multiplica por el menos, obtendría la segunda gráfica, la voy a poner en azul. Y recuerden que multiplicar por menos la función de la que partí, recuerden, partí de esta. La única diferencia entre esta de aquí y esta es este menos. Entonces, cuando pongo el menos ahí, lo que sucedió aquí es que hay una reflexión horizontal. Entonces, si hay una reflexión horizontal, significa que es una reflexión respecto a este. ¿De quién? De esta que está aquí, de la 1, ya que la 1 pues va a estar de forma equidistante acá, a que el resultado va a ser algo como esto. Más o menos. Y esta que llamamos 2. Esa es la forma. Y lo único que falta aquí, muchachos, es a esta, para obtener esto, pues que ya llevamos todo esto. Hemos logrado cubrir todo esto. Es quitarle el menos 1. O sea que si esta función de aquí le quito el menos 1, que es lo que me faltaba, entonces ya llegué a la meta que es esta función, mi objetivo. Y esa va a ser la tercera función. ¿Y qué fue cuando se bajó hacia 1? Fue un desplazamiento vertical hacia abajo de c igual 1. Entonces, ¿qué pasa? Que cada puntico de esto lo muevo 1. Entonces queda, háganse de cuenta que moviera esta grafiquita
1 hacia abajo. Entonces quedaría algo como lo siguiente, que ya es la forma final. Sería algo como esto. Listo. Y esta sería la gráfica número 4, que es la solución. Entonces, recordemos cómo sería la original, es esta. La primera transformación que se hizo fue coger y multiplicar esta por 3. Aquí estaría 3f de x. Y se llegó a esta. La próxima transformación que se hizo fue coger esta de aquí, que era 3f de x, y multiplicar eso por menos 1. Por eso se reflejó horizontalmente. Y lo último que se hizo fue coger esta de aquí, que era 3f de x, y bajarla una unidad, que eso me dio la cuarta. Listo, la cuarta función. Miremosla aquí, muchachos. Entonces sería... lo primero que se hizo fue, coja esta, que aquí la tengo, multiplíquela por 3. Luego coja esta de aquí, que aquí la tengo, y que la por menos. Y aquí, esta última que aquí la tengo, coja la anterior y bájela 1. Acá está. Listo. Donde pues estas dos fueron intermedias, entonces las voy a editar. Y la definitiva fue esa moradita. Está pues como más decente la gráfica. Listo. Guardemos y miremos otro. Todavía hay tiempo. Faltando por ahí 5 minutos, nos abrimos. Miremos esta. Esta es coger y achatar x al cubo por 1/2. Esta es estirarla horizontalmente por 3 y bajarla. Listo. Vamos a ver esta de aquí. Profe, Hola. me hace el favor y me deja lo último. ¿Cómo? Me hace el favor y me deja copiar lo último. Sí, claro. Este. Uy. Esta de acá. Sí, profe. Claro, claro que sí. Profe, ya. Listo. Gracias. Con gusto. Vamos a hacer el que sigue. Entonces resulta que esta gráfica pues resultó ser pues resultó ser prácticamente la misma anterior. Entonces vamos a identificar la función original. Dicen que la función original, pues así mirando esto por encimita, nos dice que
es f de t igual a raíz de t, o sea que es la función raíz. Listo, coincidencialmente pues es esta misma, o sea que vamos a partir de eso. Listo, entonces ya con nuestra función raíz lista para rayar, vamos a aprovechar que ya tenemos, sí, vamos a coger aquí esto y vamos a aprovechar aquí. Listo, ¿qué es esto? Entonces, vamos a hacer de una esta. Entonces tenemos la función raíz. Y la idea es llegar a la función 3 más raíz de t menos 2. Como se ve aquí, entonces empezamos acá. Raíz de t. Listo, lo primero que necesito es tener t menos 2. Entonces cuando se cambia t por t menos 2, significa que hubo un desplazamiento horizontal. Como este es negativo, significa la derecha de c igual 2. O sea que hubo acá un desplazamiento horizontal a la derecha de 2. O sea que si yo hago esta gráfica, siendo esta la gráfica 0 y esta la gráfica 1, pues lo que van a tener es que voy a tener esta corrida 1 y 2 veces. Cada punto de esto se va a correr 2 veces. Entonces ya con estos 3 punticos ya puedo hacer como un bosquejito así suave. No es que tiene que quedar muy bien, pero digamos que quedó así. Listo. Y recuerden que si esta es la gráfica 0, que es la gráfica de raíz de t, esta va a ser la gráfica 1, que es la gráfica de raíz de t menos 2. Listo. Pero todavía no ha acabado. ¿Por qué? Porque a esta de aquí, que es raíz de t menos 2, si ustedes ven, para llegar a esto, lo único que falta es que le sume 3. Que es lo mismo que uno decir, bueno, sumarle 3 acá. Recuerde que esto más 3 por la propiedad conmutativa es esto mismo. ¿Y esto qué significa? Esto significa arriba. C igual 3. Entonces sería un desplazamiento hacia arriba de 3, ¿cierto? ¿De cuál gráfica? De esta anterior que era la 1. Esta vamos a llamarla la 2, ¿cierto? Entonces se coge esta gráfica 1 y se mueve 1, 2 y 3 hacia arriba cada puntico de ese, más o menos. Entonces se parte de aquí y más o menos se hace el bosque. Y esta sería la gráfica resultante, que es la tercera, que es la gráfica de raíz de t menos 2, ¿cierto? T menos 2 más 3. Listo, y es la gráfica final. Miremosla aquí bien decentemente. Entonces esta era la raíz de x, vámonos para esta. Esta va a ser la gráfica de
Recuerden que es x menos 2. Perdón. Esta la habíamos llamado t, y esto quedó t. Este sería t menos 2. Entonces, f1 de t. Listo, ahí está. Y ya se movió 2. Y la otra sería f2 de t. Sería esta de aquí, agregado 3. Listo. Entonces ahí está la gráfica. Más o menos esta forma. Y observen la respuesta. Entonces pillen que si esta gráfica era la original, f de t igual a la raíz de t, pues aquí esta sería la gráfica m de t. M de t igual a la raíz de t desplazada 1 a la derecha, 3 hacia arriba. Listo. Eso es todo, muchachos. Aquí está fea, aquí está más decente. Vamos a hacer las... Todavía hay tiempo de las... Siquiera estas dos y dejamos así. Entonces... Profe, al terminar la clase podríamos hablar. sí, sí, sí. Hágale. Listo. Entonces tenemos esto. Grafique esta función. Entonces, recordemos la función original. Es f de x igual a x al cubo, que es la función cúbica. Entonces, me voy a mi lista de funciones. Y sé que esa es la gráfica. Entonces, listo. Ya para la función cúbica, pues lo que hacemos, muchachos, es básicamente, vamos a poner aquí la gráfica más decente. Este sería lo que es la forma fundamental. Y recuerden que multiplicar esa que es x al cubo, que es la original. Recuerden que la idea es que yo tengo x al cubo y quiero obtener un medio de x al cubo. Es lo mismo que coger y multiplicar eso por un medio de x al cubo. ¿Cierto? ¿Dónde llegamos a la conclusión de que esto de aquí era
C igual 2. O sea que esto es multiplicar esta función por x al cubo, y eso es lo que llamamos como es un medio, entonces esto sería una compresión vertical de C igual 2. Listo. Como es una compresión vertical, entonces básicamente coger cada uno de estos puntos y multiplicarlos por un medio, ¿cierto? Aquí vamos a poner siquiera que se vea esto. Es un medio de x al cubo. Y eso es todo, muchachos. Listo. Entonces aquí esta sería la gráfica original. Y esta es la gráfica. Listo. Y eso es todo. Y listo, yo creo que podemos dejar por hoy así. El otro ya se los dejo que lo grafiquen ustedes. De esta función vamos a hablar en la próxima clase y yo creo que en la primera hora vemos unas funciones que faltan y ya acabamos de todo este tema que tiene que ver con gráfica de funciones. Mañana, muchachos, les estoy poniendo pues la actividad que les queda pendiente. La fecha pues sería 8 días después. Y el martes yo creo que podemos empezar a hablar cuando hacemos la primera evaluación. ¿Listo? Entonces, permítanme, muchachos, yo aquí guardo esto. Lo pongo todo plano. Guardo y se los mando. Hoy estamos a... 7, profe. Listo. Es que siempre vamos bastantes páginas. Aquí se va este, se va este, se va este. Listo, muchachos, entonces eso es todo por hoy. Feliz fin de semana y muchas gracias por su asistencia. Profe, hasta luego. Profe, muchas gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Que estén muy bien.